y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Ella es maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia por el Instituto Politécnico Nacional. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología y miembro del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Ella forma parte del comité editorial de la revista Red Nutrición del ISSSTE y Cuadernos de Nutrición. Es también asesora científica del Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria. Estamos muy contentos, maestra, que nos acompañe este día. Adelante, por favor, maestra. Muchísimas gracias, Marco. Un privilegio estar con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación. Me voy a permitir compartir la presentación. Ustedes me dicen si la pueden ver adecuadamente. ¿Sí la pueden ver, muchachos? Ya está correcto, maestra. Excelente, pues muchísimas gracias. Qué honor estar en este 9º Congreso Mexicano de Nutriología, ver tantas colegas, tantas pues presentaciones interesantes, y la que hoy les quiero compartir es el efecto de la soya en la salud y qué nos dice la evidencia científica, y todo ello sustentado sobre todo en metaanálisis y revisiones sistemáticas. Tengo problemas, no está avanzando mi presentación, ¿verdad, chicos? Les sugiero, Lupita, que puedas hacerlo con las teclas, con las flechas de las teclas, a ver si así cambia. Ahí está, muchas gracias. Bueno, mi declaración de conflicto de interés no tengo ninguno. Los objetivos de aprendizaje que pretendo alcanzar con esta presentación es que juntos analicemos las evidencias clínicas de los efectos de la soya sobre la salud humana, basado sobre todo en los resultados de metaanálisis y de revisiones sistemáticas. Y finalmente conocer evidencias de efectos de consumo de soya sobre la microbiota intestinal, un tema que me ha ocupado también desde hace más de 20 años. El índice temático, de manera general, hablaremos muy brevemente de las leguminosas como opción alimentaria, la soya, pero más allá de lo nutrimental, para entonces enfocarnos en los efectos sobre la salud. Y tocaré un tema aún controversial de la relación de la soya con el control de la obesidad, los mecanismos propuestos que se han pues adjudicado en cuanto a esta acción positiva de la soya sobre algunos elementos que analizaremos, y dedicaré las últimas 2 láminas a soya y microbiota intestinal, que está muy interesante, para concluir, para compartir con ustedes con unos mensajes. La soya es una leguminosa, como bien sabemos, y tanto la FAO, la OMS y muchísimas instituciones y asociaciones nos han insistido en que fomentemos como profesionales de la salud un mayor consumo de alimentos de origen vegetal. Y bien sabemos que las leguminosas son una fuente muy importante de proteínas que junto con los cereales pues nos permiten un esquema de consumo de aminoácidos completo. De hecho, el 2016, si ustedes recuerdan, fue señalado como el Año Internacional de las Leguminosas. De manera muy breve, porque se han tocado ya varias conferencias sobre un consumo alimentario sostenible, pues nada más quiero recordarles que la producción de alimentos de origen vegetal como, se me pasó, los alimentos de origen vegetal como leguminosas, cereales, frutas y verduras, tienen una ocupación de agua 4 veces menor para producir 1 kilo que si lo comparamos con la producción de carnes rojas. Entonces, sí, la diferencia es notable y desde luego la producción de alimentos de origen vegetal es mucho menos estresante para el planeta y en general para todos los recursos. Desde luego, las leguminosas son una opción de alimentación correcta. Y de tal manera que de todas estas opciones de leguminosas, la más estudiada desde hace más de 40 años, más allá de lo nutrimental, pues ha sido la soya, y lo que ha llamado muchísimo la atención y fue uno de los primeros elementos fue por su contenido de proteínas. De hecho, en México, el grupo de los doctores Nimbe Torres y Armando Tobar se han dedicado ya bastantes años al estudio de la soya y justo iniciaron
con el asunto de las proteínas y ellos han encontrado, como ustedes ya los han escuchado en anteriores conferencias, pues elementos muy importantes de favorecer la salud. También se ha estudiado la soya en cuanto a sus lípidos por su perfil de mono y poliinsaturados. También ha llamado la atención lecitina y fosfolípidos en general, los tocoferoles, en este caso en el aceite, que tienen acción antioxidante y más recientemente, de manera más profunda, los llamados componentes bioactivos de los que la isoflavona forma una parte preponderante. Quiero nada más hacer una breve mención a los niveles de la evidencia científica. Recordemos que en ciencias médicas, y esto lo debemos de tomar muy en cuenta los nutriólogos y profesionales de la salud, el nivel de la evidencia científica, pues debemos de aspirar que sea de la mayor calidad posible en la evidencia, que el peso de la evidencia sea fuerte, sea robusto y que la magnitud del sesgo sea pequeña. A esto debemos de aspirar. De tal manera que si recordamos esta pirámide de la evidencia, las investigaciones in vitro, in vivo y los reportes de casos y series de casos tienen una magnitud de sesgo amplia y una calidad de la evidencia pues bastante menor. En cambio, los ensayos controlados, aleatorizados, los ECAs, las revisiones sistemáticas y desde luego los metaanálisis tienen un sesgo muchísimo menor y una calidad de la evidencia bastante amplia. Por eso me he basado en toda esta investigación documental que realicé y que presento a ustedes, pues todo eso me sirvió para sustentar aquellas afirmaciones de en qué contribuye la soya a la salud, pero todo aquello que estuviera realmente muy robusto por evidencia científica de calidad alta. Entonces, de acuerdo a estas metaanálisis y revisiones, se puede afirmar ya que la soya puede contribuir a prevenir enfermedades cardiovasculares, sobre todo porque ha sido muy consistente la investigación y los resultados que señalan que ayuda, contribuye al aumento de colesterol bueno, ¿no? De lipoproteínas de alta densidad y que favorece la disminución de triglicéridos, de colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad. También se ha visto que puede contribuir a un mejor manejo e incluso prevención de diabetes tipo 2 al evitar picos de glucosa. Y esto ha sido ya muy bien demostrado, sobre todo en los estudios de los doctores Nimbe Torres y Armando Toral. Y desde luego, pues como les decía, ¿no? Este control de evitar hiperlipidemias a través sobre todo de la disminución de colesterol. Esto tiene una robustez bastante amplia y el nivel de afirmación entonces es fuerte y lo podemos considerar como algo demostrado. Otro efecto asociado con el consumo de soya es sobre la disminución del riesgo de cáncer de mama y de próstata. En el pasado se afirmaba que consumir soya podía disminuir el riesgo del cáncer, así en general. No, a ver, si analizamos con mucho énfasis, con mucho cuidado todas estas investigaciones, pues salta a la vista que la proteína y las isoflavonas de la soya están asociadas a disminución de cáncer, de riesgo de cáncer, pero de mama y de próstata. En ningún otro caso hay una conclusión robusta para afirmarlo, sino nada más en el de cáncer de mama y próstata. Esto se ha adjudicado sobre todo a su contenido de estas isoflavonas, de estas agliconas, daidzeína, genisteína y gliciteína, sobre todo de la genisteína, porque se ha confirmado que la genisteína, esta isoflavona, es mediadora de la apoptosis, de la angiogénesis e inhibe la metástasis. Recordemos que las isoflavonas son compuestos fenólicos que no son estrógenos, y con una gran diferencia, porque las isoflavonas se unen a los receptores beta y podríamos llamar su avidez de recepción es de 100 a 10,000 veces menos que la del estradiol. Entonces no hay ningún temor de que es una hormona, no, es un estrógeno. No, la isoflavona no es un estrógeno.
¿Qué otro efecto del consumo de soya se ha visto de acuerdo a metaanálisis y revisiones sistemáticas? Bueno, sobre todo por el consumo de las isoflavonas, se ha visto que hay una reducción en ciertas molestias asociadas a menopausia y a climaterio. No todas, porque luego también veo demasiado entusiasmo en el tema y no, lo que está muy confirmado es que en este caso de menopausia y climaterio, disminuye la frecuencia e intensidad de sofocos y de sudoración nocturna y también disminuye el riesgo cardiovascular por los asuntos que ya hemos visto anteriormente. Me gusta también remarcar que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha señalado que la soya, específicamente las isoflavonas, no tienen efectos deletéreos, es decir, no afectan negativamente al útero, ni a los senos, ni a la tiroides. Y un tema que aún permanece un poquito controversial es la soya y su utilidad para control de la obesidad. Revisando igual metaanálisis y revisiones sistemáticas, es evidente que aún no se puede decir que hay una conclusión, ¿sí?, sobre si ayuda o no ayuda. Los resultados han sido variables porque los métodos y las técnicas han sido también un poco variables. Los resultados no son consistentes porque incluso se ha visto que en personas con obesidad un consumo elevado de soya no ayuda a controlar su peso corporal, es decir, no tiene efecto ni para arriba ni para abajo. En aquellos sectores de la población en donde se ha visto que la soya sí puede contribuir al control del peso corporal, pues normalmente este efecto se adjudica otra vez a la proteína y a las isoflavonas y en específico a la genisteína. En aquellos grupos de población en donde se ha visto que sí puede contribuir, que sí es un elemento más para el control de peso corporal, se ha propuesto que el mecanismo tiene que ver con que las isoflavonas, sobre todo las isoflavonas, disminuyen a las enzimas hepáticas lipogénicas, ayudan a aumentar la concentración de adiponectina en plasma y ayudan también a elevar la excreción fecal de triglicéridos. Por otra parte, también otro de los mecanismos propuestos es que interviene las isoflavonas, sobre todo en la diferenciación de adipocitos vía AMPK, ¿no?, que ya sabemos que es un elemento importante para disminuir la homocisteína. Y recuerden que si hay baja homocisteína, pues también hay ayuda a menor riesgo cardiovascular. Acción protectora, ¿qué mecanismo sigue? ¿Por qué es? ¿Cómo se puede explicar? Hay algunas cosas que aún permanecen en investigación. Se necesita mucho más investigación, sobre todo de tipo clínico, para entender a profundidad los mecanismos por los cuales ocurre esta acción protectora de la soya y de los efectos benéficos que ya hemos visto. En general, se considera que estos efectos protectores son por la acción antiinflamatoria, antineoplásica y acción antioxidante que ocurre gracias a la acción de las proteínas, los lípidos y las isoflavonas de la soya. Por ejemplo, lo que les mencionaba, la proteína disminuye la homocisteína y con ello disminuyen riesgos cardiovasculares y procesos inflamatorios. Fíjense ustedes que también, como para explicar cómo ocurren estos mecanismos de acción, se estudia la intervención de inhibidores de proteasas, tales como el Bowman-Birk, que es un efecto interesante, ¿no?, de este grupo de proteínas. También se está viendo la acción o el papel que juegan el ácido fítico, fitoesteroles, sobre todo cómo ocurre a detalle su actividad antioxidante, y también se estudia, y se me hace muy, muy interesante, a ciertos péptidos bioactivos como la lunacina. La lunacina, que es parte de los péptidos de la soya, pues también participa en esta acción protectora. También se considera que están implicados en esta regulación, en estos efectos benéficos, ¿sí?, este receptor nuclear, el NF-kappa-beta. También están implicados reducción de factores proinflamatorios, incluyen actividad enzimática, niveles de citocinas pro y antiinflamatorias, y el efecto
explicar el efecto inhibitorio que puede realizar la enzima conocida como COX-2, que es la ciclooxigenasa 2. Feminización por consumo de soya, no ocurre tal feminización. Esto más bien quedó en el asunto de las cuestiones anecdóticas, porque solo a lo largo de más de 50 años de consumo de productos de soya, solo se han reportado 2 casos, que fueron 2 varones adultos que consumieron suplemento en una cantidad altísima, 9 veces más que un consumo habitual. Entonces, aún así, pues a través de metaanálisis y revisiones sistemáticas se concluyó que no produce feminización porque no hay disminución de testosterona, no hay disminución de índice de andrógeno libre y tampoco de globulina fijadora de hormonas sexuales. Entonces, este temor está descartado. Quiero tocar finalmente este tema de la soya y microbiota intestinal. Aún no hay revisiones sistemáticas ni metaanálisis, pero es muy importante, me pareció muy interesante que ustedes tengan en su radar, sobre todo los que estén interesados en este tipo de investigación, que la soya también va a tener efectos, ¿sí? En este caso positivos, sobre el equilibrio de la microbiota intestinal. Hay un estudio muy interesante que se hizo en 2 meses en personas que viven con obesidad, es decir, que ya de entrada hay hay cierto, aquí su posición inicial nos indica que sí hay cierto descontrol, cierta disbiosis por la misma condición de obesidad, y que ante un consumo de 50 miligramos por día de genisteína durante 2 meses, se vieron cambios positivos en la composición y en la abundancia y diversidad de la microbiota intestinal, porque al compararlo con el grupo placebo, ¿sí?, se vio que en el caso del grupo experimental, los que consumieron la genisteína, se nota un aumento de 2 bacterias, bacterias muy importantes para lo que se considera microbiota intestinal en equilibrio, que son la Akkermansia mucinifera y la Prevotella. Entonces se aumentan estos dos géneros, Prevotella y Akkermansia, en este caso la mucinífera, y eso indica un efecto positivo gracias al consumo de las isoflavonas de la soya. Aún hay un poquito más sobre la microbiota intestinal. Ahorita sí ya salió más hacia el conocimiento, el interés sobre una sustancia conocida como S-Equol. Pero déjenme decirles que esto se viene estudiando desde la década de los 80, pero de los 2010 para acá el conocimiento ha aumentado. ¿Qué sabemos sobre esto? Bueno, que la microbiota intestinal va a actuar a través de sus enzimas y también las enzimas gastrointestinales para que la daidzeína, este elemento, esta isoflavona de la soya, pueda producir este elemento llamado S-Equol. Lo interesante con S-Equol es que se ha visto que en aquellas personas que tienen una mayor producción de S-Equol, disminuye notablemente el riesgo de desarrollo de cáncer, sobre todo de cáncer de próstata, y también se ha visto que evita que su presencia está asociada a una menor rigidez arterial, es decir, evita la rigidez arterial o la disminuye notablemente. Esto ha llevado a pensar en algunos investigadores que si S-Equol contribuye a evitar la rigidez arterial, entonces podríamos estar hablando de algún elemento útil para aminorar el deterioro cognitivo. La mala noticia, o la noticia no tan buena, es que no todos somos productores de S-Equol. Aunque nuestra microbiota intestinal tuviera cierta composición, solamente del 25 al 30% de los occidentales son productores de S-Equol, mientras que casi el 70% de la población de origen asiático sí son productores de S-Equol. Aquí también un asunto interesante es que se está tratando de identificar a detalle cuáles son las bacterias exactamente, qué género y qué especies son las que producen, son las más implicadas en la producción de S-Equol. Y esto es muy interesante porque se ha visto que hay una gran variedad
van desde bifidobacterias pasando por lactobacillase, hay algunas, por ejemplo, incluso hay ciertas Escherichia coli. Está implicada hasta esta bacteria que se llama Lactococcus garbiae, que déjenme decirles que este Lactococcus es potencialmente patógeno. Entonces, lo deseable es que esté en poquita cantidad de nuestra microbiota intestinal. Pero vean cómo finalmente estamos hablando de que una microbiota intestinal equilibrada, en donde haya una mayor cantidad de bacterias, de microorganismos benéficos y poquita cantidad de bacterias potencialmente patógenas, pues todo ello en su conjunto proporciona efectos de salud para el huésped, para nosotros, y en este caso también para un buen aprovechamiento de las gliconas de isoflavón. Los mensajes para llevar a casa sobre soya y salud, pues hay mucho todavía que decir, pero lo que está bien sustentado ya con base en resultados de metaanálisis y revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, es que la soya contribuye a la cardioprotección, al control de diabetes tipo 2, hay menor riesgo de algunos tipos de cáncer, ya vimos, y una menor oxidación celular. Desde luego, una disminución de algunos síntomas asociados a menopausia y climaterio. Todos estos resultados positivos que se van acumulando alientan a más investigación, sobre todo de tipo clínico, ahí es donde debemos de poner el foco, para saber mucho más sobre mecanismos de acción de fitoquímicos, de péptidos bioactivos y a detalle los mecanismos de antioxidación de proteínas e isoflavones. Ya vimos que también la microbiota intestinal se ve favorecida con el consumo de soya y en general de leguminosas, y sabemos que la microbiota intestinal se ve favorecida por alimentos de origen vegetal y que interviene finalmente todo ello en efectos de salud. Y recordemos, no hay superalimentos. Los nutriólogos serios nunca hablamos ni debemos hablar de superalimentos. ¿Por qué? Porque la base de la alimentación es la dieta, no un alimento en particular. Así es que sigamos nosotros como profesionales de la salud recomendando un consumo adecuado de leguminosas en el contexto de una alimentación correcta. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias.